Hola, mi nombre es Alejandra Martín y les voy a explicar un poco sobre el análisis y selección de traje contra arcos eléctricos. Previo a este análisis y selección para un arco contra arcos eléctricos, tenemos que considerar primeramente un estudio de cortocircuito trifásico de la empresa en la que estén trabajando o de la empresa que quisieran saber. ¿Para qué se escoge un traje contra arcos eléctricos? Se escoge para mayormente cuando se tiende a emplear mantenimientos en subestaciones en el cual se manejen tensiones mayores a la media tensión hasta la alta tensión. Cabe mencionar que un traje no va a funcionar para cada caso, ya que en las subestaciones hay diferentes niveles de tensión. Unos pueden ser media tensión y otros pueden ser alta tensión. Como también tenemos conocimiento en que en el rubro de la electricidad siempre trabajamos con electricidad en línea viva. Esto quiere decir que nosotros no trabajamos con tensiones apagadas o de vez en cuando no. Mayormente se trabaja con línea viva para así no poder afectar a la producción de la empresa. Ahora, ¿para qué se hace un análisis? Se hace un análisis para poder seleccionar el traje adecuado para trabajar en estos campos de la electricidad, siempre cuando se requiera, porque no vamos a poder utilizar un traje de arco eléctrico cuando estamos trabajando en un sistema de baja tensión en el cual no requiere o requiere solamente equipos de protección. Hablemos sobre esto. Es muy aparte tener equipos de protección y muy aparte tener un traje contra arcos eléctricos. Un equipo de protección solo te va a proteger de los puntos hábiles, o sea, los puntos claves en el cual tú vas a manipular cierto instrumento. En cambio, un traje contra arcos eléctricos es el cual te va a proteger en tu totalidad de tu cuerpo. ¿Qué es un arco eléctrico? ¿Cómo se presenta un arco eléctrico? Si te has preguntado esto, bueno, un arco eléctrico es cuando existe en un campo alta tensión y al ver que un cuerpo se aproxima teniendo una baja resistividad, lo que va a hacer que este equipo que almacena, controla o fluye por esta electricidad va a tender a descargarse en un punto donde no haya mucha resistencia. En este caso, hacia ti, como persona. ¿Cómo evitamos eso? ¿O qué tan grave pueden ser estos efectos? Pues este efecto puede causar quemaduras entre el segundo a cuarto grado. Con cuarto grado me refiero a que te puede calcinar hasta los huesos. ¿Qué tan peligroso es? Bueno, un arco eléctrico puede llegar a ser muy mortal, porque no solamente te puede matar el shock eléctrico, o no te solamente te puede afectar el arco eléctrico, la electricidad, sino el calor que este emana, haciéndote ver vulnerable ante estos efectos de la electricidad. Ahora, ustedes se preguntarán, entonces, ¿no me basta con tener solamente mi equipo de protección, mis EPPs? No. Si bien los EPPs son equipos de protección personal para que una persona pueda maniobrar uno de estos equipos en el cual requieran demasiada atención, estos no te van a proteger del calor. Estos no te van a proteger ante un arco eléctrico. Lo que sí vas a poder utilizar con estos equipos de protección es reducir tu riesgo a que seas electrocutado o tengas presente un accidente más adelante. Mas no te van a proteger en su totalidad. Recordemos, por ejemplo, que un guante dieléctrico solamente te va a proteger tus manos. Bueno, también va a depender de su clase. Si es de clase 0, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. El cual va a depender también a qué te sientas trabajando. Si estás trabajando a muy alta tensión, vas a tener que tener un guante específico para esa acción. El cual va a variar también
en sus características. Entre más tensión tenga, el guante va a ser mucho más largo para tu protección solamente de esos brazos. Más no te va a proteger si es que la descarga te cae en tu pecho, en tu espalda o en tus piernas. Por eso se utiliza equipos de protección más completos. Utilizamos casco, utilizamos lentes, utilizamos guantes, utilizamos botas, entre otros implementos como alfombras, entre otros elementos. Pero lo que hacen estos elementos es solamente aumentar nuestra resistencia para que la descarga eléctrica no transcurra en nuestro cuerpo. En otras palabras, aislamos la corriente eléctrica. Pero esto es muy diferente que una persona se aísle mediante estos implementos a que la corriente te busque. ¿Por qué? Un arco eléctrico te va a buscar a ti. Así tengas o no tengas EPPs, te va a buscar. Va a querer descargarse en ti. Por ello, si bien los equipos de protección nos van a ayudar deliberadamente a que no nos afecte en su totalidad nuestro sistema, protegiéndonos así más del 90% de nuestro cuerpo, también requerimos de un traje especial. En este caso, un traje contra arcos eléctricos, porque hay que tener en cuenta que un arco eléctrico conlleva a una descarga en su totalidad de tu cuerpo. Conlleva a quemaduras por la temperatura y conlleva a explosiones, entre otros fenómenos que nos podría pasar. Por eso es muy interesante saber cómo podemos analizar estos efectos y cómo podemos seleccionar nuestro traje ante estos casos. Bueno, una vez expuesto con anterioridad la diferencia entre portar equipos de protección personal y un traje contra arcos eléctricos, vamos a pasar a lo siguiente. Para poder hacer este análisis y selección de traje, tenemos que saber primero, ya debemos saber con anterioridad sobre qué es un cortocircuito trifásico, simétrico y asimétrico. Bueno, les voy a compartir un poco de conocimiento si es que aún no se acuerdan. Un cortocircuito asimétrico es cuando las fallas eléctricas se dan en las tres fases. Así es, un cortocircuito en las tres fases. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser eso posible? Por ejemplo, en causas naturales puede ser que una rama de un árbol toque las tres líneas, causando un corte trifásico asimétrico. ¿Y qué es un cortocircuito simétrico? Como su propia palabra indica, solamente afecta a una de las líneas o se va a tierra, lo cual esto es muy común. Son los más comunes que puede pasar una falla trifásica asimétrica. La falla de una línea tierra, de la segunda línea tierra o de la tercera línea tierra. Pero estas son, a pesar que son de las más comunes, no son tan peligrosas. La más peligrosa y poco común son las de cortocircuito trifásico asimétrica, en el cual con anterioridad les he explicado que se da cuando se tiene un cortocircuito en las tres fases. Recordemos que el cortocircuito en tres fases equivale a la sumatoria total de corriente de las tres fases. Pero, ¿y este estudio? De acuerdo aquí, de lo que estoy explicando, ¿dónde obtengo ese estudio? Okay. Este estudio en sí ya lo debería tener la empresa. En la empresa que ustedes quieren averiguar, o en las que estén trabajando, o en las que les requieren hacer a ustedes un cálculo. Si no tengo este cálculo, ¿cómo lo hallo? Para este estudio lo puedes calcular tienes que tener conocimiento qué equipos de protección tiene la empresa y ver todos los equipos que estén conectados al sistema, ya sea por ramales o por áreas. Posteriormente tú tendrás que emplear softwares para poder calcularlos, o también matemáticamente mediante temas del cortocircuito de los MVA, o sea que por potencia, o por método de resistencia que vendría siendo de los de Thevenin.
Bueno, ese ya sería el cálculo en el caso que la empresa no tenga este estudio, pero no es muy común que no lo tenga, porque normalmente toda empresa ya tiene estos estudios. De tener estos estudios y que te lo proporcione la empresa, tú te tienes que ver afligido o ver primeramente el tiempo de coordinación de protecciones. Este dato te lo tiene que dar el estudio. También te tiene que dar el estudio simulado en cortocircuito trifásico asimétrico, que anteriormente les he dicho que es cuando se tiende a tener un cortocircuito en las tres fases al mismo tiempo. En este caso 75.21. Estos datos nos tiene que dar el estudio. Pero no se preocupen, yo les voy a pasar este documento para que puedan analizarlo mejor. De dónde sale este estudio, de dónde sale este tiempo y de dónde sale este cortocircuito de manera simétrica. Este tiempo de 200 milisegundos es el accionar de nuestros equipos de protección que van a verse afectados o van a accionarse cuando ocurra esta corriente de cortocircuito. Son curvas características en el cual van a tener un desenlace en el momento en que se presenta una falla trifásica. Bueno, en resumen, estos datos del estudio de cortocircuito y coordinación de protecciones se los tiene que brindar la empresa, o caso contrario, ustedes lo pueden calcular mediante los métodos de Thevenin o por el método de las potencias de los MBA. Ahora, para calcular nuestro siguiente cálculo, tenemos que tener lo siguiente. Tenemos que poseer esta información que actualmente les estoy indicando. Que en estos estudios, según el link que está acá en este archivo que les voy a pasar, se los voy a resumir de la siguiente manera. En este documento hay un transformador de la empresa que en este caso no nos interesa la potencia. En el caso del cortocircuito. Pero sí nos va a interesar esa potencia para hacer el cálculo. En el caso que no haya, anteriormente les he dicho que en caso que no haya un estudio, sí nos va a servir la potencia para poder calcular la corriente de cortocircuito por el método de los MBA. Bueno, no los mareo más con eso, vamos a hablar diferentemente con los datos a considerar para este cálculo. En este link que van a ingresar está toda la información de la empresa, de todo el estudio que han hecho, en el cual se han encontrado las siguientes características. Se ha encontrado que tienen un transformador que funciona a una tensión de 13.8 kilovoltios. 13.8 kilovoltios. ¿Es baja tensión? No. ¿Es media tensión? Sí. Es media tensión. Ok, sigamos. Funciona con una frecuencia de 60 Hz. Muy bien. Tiene un transformador de 13.8 kilovoltios y una frecuencia de 60 Hz. Muy bien. ¿Qué más nos dice? ¿Tiene un aterramiento? Sí. ¿A qué llamamos aterramiento? Cuando el sistema tiene una puesta a tierra, ya sea tipo malla, tipo vertical, horizontal, no sé, pero sí posee un aterramiento, la subestación. Condiciones. ¿A qué se refiere con condiciones? Se refiere cómo está ubicada la subestación. Bueno, si estamos hablando de un transformador, obviamente tiene una subestación, ¿no? Y más aún cuando es a media tensión. Y nos dice que está cerrado. Entonces es una subestación cerrada. O sea, está en celdas, está en un cuarto, está en un espacio confinado, cerrado. Ok, no está abierto. ¿Qué entendemos por cuando una condición esté abierta? Cuando el transformador está en la intemperie, está en un patio de llaves, está en un poste, etc. En este caso no va al caso. O sea, nos dice que es un sistema cerrado. Puede estar en una celda, en una caja, en un cuarto, etc. Ok, ya tenemos nuestra información de acuerdo a los datos que nos proporciona la empresa. Recuerda que puede ingresar a este link para ver estos datos. Okay. Para realizar el estudio de arco se debe calcular lo siguiente. Tenemos que calcular la energía incidente en calorías sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué tenemos que calcular exactamente en calorías sobre centímetro cuadrado? Muy buena pregunta. Pues en el resultado que nos dé en calorías sobre centímetros cuadrados va a ser el cual vamos a poder seleccionar nuestro traje. Porque los trajes no se consiguen por tallas o por números o por clase. No.
El traje se selecciona según las calorías por centímetro cuadrado que se van a calcular. Si nos sale, digamos, 20 calorías, tenemos que ir a un catálogo que un traje soporte esas calorías por centímetro cuadrado. Ya me entienden, ¿no? Bien. Ahora, también tenemos que ver el límite de arco y medirlo en milímetros. ¿A qué se refiere el límite de arco? Ok, se refiere a la distancia en la cual puede recorrer el arco eléctrico. ¿Y por qué se mide en milímetros? Para ser más exacto, ¿dónde está el área más segura? ¿Dónde está el área de prohibición? ¿Dónde están las otras áreas en las cuales no debemos estar? A menos que poseamos el traje. Entonces, teniendo en cuenta esto, que la energía incidente en calorías centímetros cuadrados nos servirá para seleccionar el traje y el límite de arco en milímetros nos servirá para saber a qué distancia se debe operar con o sin traje, tenemos que tener consideraciones en los siguientes temas, en el cual vamos a tener que seleccionar un traje adecuado a las siguientes adversidades que se nos presenten. Por ejemplo, ante una falla eléctrica, asimétrica, trifásica, vamos a tener efectos térmicos. Como ya anteriormente les he hablado, quemaduras que comprenden el calor, que pueden llegar hasta el 4º grado. Efectos de presión. Al haber un cortocircuito, tiende a haber una presión en ese ambiente. Por ende, nos podría también dar una explosión por cambio de aire. Efectos sonoros. Como bien sabemos, cuando hay un corto eléctrico, tiende a interactuar sonidos muy fuertes y escandalosos, el cual pueden afectar extremadamente nuestra audición. Efectos por esquirlas. ¿Cómo es esto de efectos por esquirlas? Tenemos en cuenta que en una subestación se manejan cables y también se manejan barras. Y en esta subestación no se utilizan barras de acero, ¿no? O de aluminio, ¿no? Se utilizan barras de cobre, cables de cobre, en el cual sabemos que esto tiene una temperatura de ebullición. Tienen a tener una cierta temperatura de ebullición, el cual van a tender a salpicar estos cables. Si se presenta un cortocircuito en esta área, va a tender a derretirse, y al derretirse va a tender a salpicar, el cual da un efecto de esquirlas, como si te estuvieran disparando. Claro, si te encuentras en área de peligro, el cual vamos a analizar. Efecto de radiación. Como bien sabemos, la electricidad, al haber un corto, crea un chispazo, ¿no? Y este chispazo equivale a una luz ultravioleta que nos puede afectar no solamente de manera visual, dejándonos la vista un poco afectada a lo largo del tiempo, simplemente la ceguera que nos podría causar, sino también la radiación que este emana por el cortocircuito. Hay que tener en cuenta esto. Entonces, si presenta efectos térmicos, obviamente necesitamos un traje con arcos eléctricos. Efectos de presión, explosión por cambio de aire. En este efecto también requerimos el traje para poder así estar más protegidos ante una explosión. Efectos sonoros. El traje puede proporcionar también un silencio absoluto en el caso que se requiera otros implementos ante una explosión. Efectos por esquilas. Si en el caso que en este estudio de cortocircuito sale una corriente demasiado alta, es obligatoriamente que en nuestro estudio de cálculo nos va a sugerir que tengamos que tener una careta de protección, el cual nos va a poder evitar este efecto de esquirlas. Y el efecto de radiación, el equipo tendrá un equipo de protección visual ante este efecto. Ahora, teniendo en cuenta esto de nuestra selección de nuestro traje ante estos posibles efectos, posibles no, va a depender también de nuestro cálculo, porque puede ser que nuestro cálculo requiera un set completo de protección o simplemente unos equipos necesarios para poder evitar estos efectos, ¿no?
Claro, teniendo en cuenta que siempre estos trajes tienen que venir acompañados con nuestro equipo de protección, o sea, nuestros EPPs. Bueno, dejando todo esto claro de la teoría, donde tenemos que sacar cada información, por ejemplo, que hemos hablado anteriormente, el tiempo de protección, de coordinación de los equipos de protección, lo tenemos que sacar de nuestro estudio de cortocircuito, al igual que acá, también nuestro cortocircuito trifásico simétrico. También tenemos que saber la tensión en la que está trabajando nuestro transformador, la frecuencia, si está aterrado o no, o en qué condiciones está trabajando. En este caso, 13.8 kilovoltios, 60 Hz, tiene una puesta a tierra, sí, y si tiene condiciones. ¿En qué condiciones está? Si está cerrado, en este caso está cerrado. Hemos hablado también sobre la energía incidente, que nos sirve para poder seleccionar nuestro traje, el límite de arco, la distancia mínima en la que debemos estar para estar seguros, los efectos que conlleva al no portar un traje o lo que conlleva ante un cortocircuito eléctrico. Ya hemos hablado de estos temas. Ahora vamos a hablar sobre el método del cálculo basado en la IEEE 1584. ¿Qué significa IEEE? IEEE significa Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. ¿Qué significa 1584? Se refiere a la norma en la cual se tiene que emplear ciertos parámetros, ciertas fórmulas para poder hacer este cálculo. Entonces, con las condiciones en las cuales nos está presentando la IEEE 1584, tenemos que ir, bueno, ustedes pueden buscar esta norma y guiarse de la siguiente manera. Con anterioridad habíamos hablado que, bueno, ustedes a irse a esta norma se van a encontrar con variedad de cuadros, el cual van a variar no solamente en su frecuencia, sino en su tensión, en el cortocircuito, quizás en otros rangos, la distancia, qué tipo es y si son monofásicas o trifásicas. Ustedes tienen que buscar a qué tensión están trabajando, de acuerdo al estudio que ustedes quieren averiguar, a qué tiempo de reacción, de la relación de protección tiene su sistema eléctrico. También qué tipo de sistema, si es monofásico o trifásico, si es de media o baja tensión o si es de muy alta tensión. En este caso yo estoy explicando un ejemplo de un transformador de esta empresa que tiene de 13.8 kilovoltios a 60 Hz, que tiene alternamiento y tiene unas condiciones cerradas, en el cual en esta norma, en este apartado que ustedes pueden buscar, me he dado el siguiente cuadro más aproximado a mis datos. Por ejemplo, en este cuadro me dice que el voltaje de tu sistema funciona de 208 voltios a 15 kilovoltios, sí, porque mi sistema funciona a 13.8 kilovoltios. Bien, mi frecuencia funciona de 50 o 60 Hz, sí, según mi estudio dice que sí, 60 Hz, no hay problema. Tu corriente de cortocircuito está en el rango de 0.7 kiloamperios a 106, claro que sí. Mi estudio de cortocircuito anteriormente mencionado, vemos aquí que es de 75.21 kiloamperios. Entonces sí cumplo hasta ahorita estoy cumpliendo lo que dice el cuadro. Separación entre electrodos de 13 a 150 milímetros. Ups. Mi estudio no me da eso. ¿Qué hago? No te preocupes, solamente es la distancia. Eso se calcula más adelante, no hay problema. Esto mayormente la empresa no te lo puede dar, o si te lo da, o si estás en esa empresa, puedes ir a medirlo. Siempre cuando el equipo esté desenergizado o puedas verlo a simple vista a qué distancia está. Pero en este caso, al tú no conocer, no hay problema. Se conoce más adelante mediante otras tablas. Ya, no te preocupes por esto. Tipo de equipo. A ver, nuestro equipo, ¿está al aire libre? No. ¿Está en caja? Sí, está en caja. Hemos dicho que nuestro equipo está encapsulado, o sea, está en condiciones cerradas, o sea, sí está en caja. Es un CCCM. ¿Qué es un CCM? Es un control de motores. No, nuestro sistema no controla motores. No es un sistema exactamente para controlar motores, porque mi estudio me indica que no está hecho para controlar solo motores, sino es un equipo en general. No lo puedo utilizar. Mi equipo está en caja, está en celdas.
¿Es un panel? No, no es un panel. ¿Es un tablero simple? No, no es un tablero. ¿Está utilizado? ¿Transporta tensión en los cables? No, no transporta tensión. Entonces, nuestro sistema está hecho en caja. Pues sí podemos utilizar. Así esté en aire libre, en panel o tales o cables, sí podemos utilizar esto porque según este cuadro, sí podemos utilizar estos datos para poder despejar nuestra fórmula más adelante. Ok. Ahora dice, tipo de conexión a tierra. Nuestro tipo de conexión a tierra está en condiciones, ¿tiene aterramiento? Sí, eso que sí, casi tiene una puesta a tierra. Entonces dice, este tipo de conexión a tierra no aterrizado. El mío está aterrizado. ¿Qué más dice? Aterrizado. También puedo utilizar. Sí, sí puedes utilizar. Bien. O también puedo utilizarla también si tengo un aterrizado con gran resistencia. No hay problema. Ahora, ¿nuestro sistema es trifásico? Sí, sí es trifásico. Ok. Si es trifásico, vemos que sirve para fases trifásicas. Correcto. Entonces, comparando los parámetros con los datos de la empresa bajo la norma realizada del estudio largo, podemos aplicar este método de cálculo basado en la IEEE 1584. Recordemos que 1584 es el código el cual nos habla sobre estas normas, fórmulas y rangos en el cual podemos emplear nuestros datos para poder calcular nuestro traje contra arcos eléctricos. Entonces, si tenemos estos datos de mayor similitud, podemos utilizarlo para poder calcular las siguientes fórmulas. Si con anterioridad a ti te ha dado este cuadro, similitudes a tu cálculo, que mayormente sí lo va a hacer, porque mayormente las tensiones en el Perú manejan estas tensiones en media tensión. Así es que yo creo que sí te va a ayudar en algo. Simplemente en el caso que te veas que entras en el rango, simplemente cambiar los datos y aplicar todas las fórmulas que te voy a mostrar a continuación. En caso contrario, te recomiendo que visites esta norma del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos con este código y veas si tus características son similares o si son diferentes. Si son diferentes, tienes que aplicar las fórmulas según te indiquen. En este caso, como estamos utilizando a una tensión de media tensión de 13.8, no había problemas para resolver el siguiente ejercicio. Bueno, vamos a despejar nuestra IA. ¿Qué es IA? IA es nuestra corriente de arco, que se mide en kiloamperios. Y para poder despejarlo, debemos de saber en qué rango de tensión se está trabajando. Como estamos trabajando con 13.8 kilovoltios, porque es lo que nos indica nuestro estudio. Nuestro estudio está trabajando a 13.8 kilovoltios, ¿ok? Entonces, pero en este apartado, muy aparte, nos dan dos fórmulas más. Nos da la fórmula para menores a 1 kilovoltio. Mi sistema es de 13.8, no es menor a 1 kilovoltio. Entonces no la utilizamos porque no está en el rango. Pero en tu caso, que si esté en el rango, puedes utilizar esta fórmula. Logaritmo de la corriente de arco va a ser igual a K más 0.621, logaritmo de nuestra corriente trifásica simétrica más 0.0966 multiplicado por la tensión más 0.00526 G. Como este no es el caso, no lo utilizamos. ¿Podemos utilizar la siguiente fórmula para mayores a 1 kilovoltios? Sí. Esta fórmula es para mayores a 1 kilovoltios. ¿Nuestro sistema es de 13.8 kilovoltios? Sí, sí es de 13.8 kilovoltios. Entonces sí podemos utilizar esta fórmula. Ok. La fórmula nos indica el logaritmo de la corriente de arco va a ser igual a 0.00402 más 0.9831 logaritmo de nuestra corriente cortocircuito trifásico. ¿De dónde sale 0.00402? ¿De dónde sale este? Ya, estos dos son constantes. El único que no es constante es este dato de aquí, el cual es nuestra corriente trifásica simétrica de nuestro estudio de cortocircuito. ¿De dónde sale eso? Sale de aquí, de nuestro estudio. Porque recordemos que esto nos tiene que dar la empresa o simplemente tenemos que calcularlo. En este caso, como yo solamente les voy a explicar cómo se calcula
Un traje contra los eléctricos, ustedes deberían buscar un estudio en el cual les facilite este dato. O en caso contrario, y pedirle a su empresa o donde estén laburando estos datos para que puedan calcular de esta manera su corriente de arco. Bueno, nos hemos quedado en esta parte que vamos a utilizar esta fórmula porque estamos trabajando una tensión de 13.8 kilovoltios que equivale a media tensión. Ok, hemos hablado que este dato es constante, este dato es constante y este dato no es constante. ¿Por qué? Porque lo sacamos de nuestro estudio de cortocircuito. ¿Ok? Entonces igualamos nuestro logaritmo de nuestra corriente de arco va a ser igual a 0.00402 a 0.9831 logaritmo de nuestro dato de nuestro estudio de cortocircuito. Recordad, colocarlo en kiloamperios, porque así lo requiere nuestra fórmula. Nuestro logaritmo de nuestra corriente de arco va a ser igual a 1.848. Nuestro logaritmo pasa aquí, elevando nuestro resultado, dándonos como respuesta final que nuestra corriente del arco va a ser igual a 70.76 kiloamperios. ¿Este vendría siendo nuestra respuesta final? No. ¿Vendría siendo una de las respuestas? Sí. Ok. Recordad que si no nos podemos saltar a la siguiente fórmula si no tenemos esta fórmula. Es de manera escalonada. Tenemos que ir resolviendo de poco a poco. Ahora, tenemos que despejar la energía incidente normalizada, que se mide en joules sobre centímetro cuadrado. La energía incidente normalizada es utilizada para obtener la energía incidente a una superficie normal a una distancia y tiempo de arco dados con la ecuación. ¿Okay? Vemos que para despejar la energía incidente normalizada empleamos la siguiente fórmula. La fórmula que nos indica que va a ser igual al logaritmo de nuestra energía incidente normalizada va a ser igual a K1 más K2 más 1.081 logaritmo de nuestra corriente de arco sumado a nuestro 0.0011 entre paréntesis G. Oye, ¿qué es K1? ¿Qué es K2? ¿Qué es 1.081? ¿Qué es G? ¿Y por qué hay 0.0011? No entiendo. Ok. Para despejar K1 tenemos que tener en cuenta estos datos de aquí, que también lo pueden encontrar en la página, bueno, buscando IEEE 1584. De acuerdo también a su tensión en la que están trabajando y de acuerdo a la selección que han hecho como anterioridad de este cuadro, que ustedes van a encontrar variedad de cuadros de acorde se aflija más a sus resultados. Bueno, nos quedamos aquí. De dónde sale K1, de dónde sale K2, de dónde sale este dato, de dónde sale G, o qué es esto, ok. De acuerdo a nuestras tablas como anteriormente mencionadas, K1 vamos a colocar dos valores. Podemos colocar este valor siempre cuando nuestras configuraciones estén abiertas. O sea, hemos hablado que nuestra configuración está cerrada, ¿no? Aquí más arriba hemos hablado. Acá, condiciones, cerrado. O sea, está en una caja, puede estar en un cuarto, puede estar en una celda. Ok. Entonces, K1 ¿está en configuraciones abiertas? No está en condiciones abiertas. O sea, no podemos utilizar este dato de aquí. No podemos utilizar menos 0.792, ¿no? Entonces, ¿nuestra configuración está en caja? Sí, está en caja porque está cerrada. Entonces, podemos utilizar este dato, ¿ok? Ya despejamos K1. K1 va a ser menos 0.555, ¿ok? Ya despejamos K1. Ya sabemos cuánto vale K1. Ahora, ¿cuánto vale K2? Bueno, K2 nos indica. Se utiliza 0 para neutros flotantes. Neutros flotantes, ¿no? Mi sistema está aterrado. Y si está aterrizado, perdón, si está aterrado, eso quiere decir que podemos colocar ese dato. Menos 0.113. Ok, ya despejamos K2. Oye, y este 1.081, ¿de dónde sale? Ok, esta es una constante. Esto va a estar siempre en la fórmula, así que no te preocupes. Ok, luego me habla del logaritmo de la corriente de arco. ¿De dónde saco esto?
Tú dirás, pues sacamos aquí. ¿Ven? Ya tenemos ese dato acá arriba. Ya tenemos el logaritmo de corriente de A. Ajá, que es 1.848. ¿Ya? Ya tenemos este dato. No nos preocupamos porque ya lo calculamos anteriormente. No te confundas colocar otra vez logaritmo de corriente de A. No vas a colocar logaritmo de esto a... No, 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 no. Tú ya tienes toda esta respuesta. Y toda esta respuesta está aquí. ¿Ok? Lo sumas a... Oye, ¿de dónde sale 0.0011? Ajá, ya. Es otra constante. Y G no me lo da acá abajo. ¿Dónde lo consigo? G me dice que es la separación entre conductores. Y tú me estás diciendo, hace antes tú me has dicho que la separación no lo encuentras en tu estudio. ¿Dónde sale la separación G? Bien, la separación G, en el caso que no te dé tu estudio, debemos de ver este cuadro que también lo vamos a encontrar en el IEEE 1584, en el cual antes de realizar y aplicar la fórmula debemos saber cuánto es la separación entre conductores según tablas y emplear datos según correspondan con nuestras características dadas por nuestra empresa o por la empresa. Bien, como les había hablado con anterioridad, nuestro sistema es de 13.8 kilovoltios. ¿Nuestro sistema es de 208 a 1 kilovoltios? No, no es. ¿Nuestro sistema es de 1 kilovoltio a 5 kilovoltios? No, no es. Nuestro sistema es de 13.8 kilovoltios. Bueno, nuestro sistema sí es de 13.8, pero este rango de 5 a 15 kilovoltios, sí, mi rango está ahí porque mi tensión es de 13.8. Ok. A ver, nuestro sistema está abierto al aire libre, no. ¿Es un switcher? Sí. Normalmente los switchers están encapsulados, están encerrados. Sí, sí puede ser. ¿Son cables? No, no son cables. Entonces nos quedamos con switcher. Ok. Nos indica que nuestro conductor en separación nominal normalmente es de 153 milímetros. Ok. Ya tenemos nuestra separación. Sin que nos lo diga la empresa, nada de eso. Ok. También nos da nuestro factor X, que más adelante vamos a ir por la fórmula, ¿ok? Nos da 0.973, ¿ok? Tenemos nuestro rango, nuestra tensión, que salió el siguiente, que está en este rango, es un switcher, tiene una separación 153, y vamos a utilizar un factor de 0.973, ¿ok? Según nuestra tabla y nuestros datos a considerar, tenemos que seleccionar según el rango de tensión. Ok, ya lo hemos seleccionado, 13.8, está en la tercera opción, que es de 5 a 15. Seleccionar el tipo de equipamiento, switcher, claro, es un sistema para espacios cerrados, para así poder saber la distancia entre conductores. Claro, ya hemos calculado la distancia entre conductores, que es 153, y el factor X. Ok, el factor X 0.973. Despejamos. Nuestro voltaje de sistema va a ser 5 a 15, ok, porque está en el rango de 13.8 kilovoltios. Nuestro tipo de equipamientos es un switcher porque normalmente estos equipos son encapsulados o cerrados, y distancia entre los conductores que ya automáticamente se nos despeja, y nuestro factor X también que nos lo da. Ok, ya tenemos los siguientes datos para seguir calculando nuestra fórmula. Oh, miren, qué casualidad. Ya tenemos G es la distancia entre conductores, ya tenemos 153. Ok, ya despejamos aquí G. Y factor X, ¿dónde lo vamos a emplear? Espérense, más adelante lo vamos a emplear. Ok, anteriormente hablando de nuestra fórmula, que anteriormente le estaba hablando, esta fórmula es la que está acá arriba, por si acaso, esta fórmula es la misma, solamente que esta vez lo vamos a emplear en su totalidad, teniendo esta información. Ok, ya sabemos de dónde sale K1, ¿no? K1 va a variar entre dos resultados, hemos dicho. Puede ser menos 0.792 o menos 0.555. ¿De cuál va a depender? Que si nuestra configuración está abierta o si nuestras configuraciones están cerradas. ¿A qué nos referimos con configuraciones abiertas? Que cuando el equipo transformador o mera subestación está en espacios abiertos o en espacios cerrados. En nuestro caso hemos hablado que está en espacios cerrados, o sea, en una caja, por así decirlo.
Entonces utilizamos menos 0.555. Ok. Ya sabemos cuánto vale K1. Menos 0.555. Ok. K2. ¿Cómo hemos ido a K2? K2 hemos ido de la siguiente manera. Hemos despejado aquí. Nos indica que utilizamos ceros para neutros flotantes o menos 0.113 para sistemas aterrizados. Nuestro sistema está aterrizado. ¿A qué nos referimos cuando está aterrizado? Es cuando tiene una puesta a tierra. En otras palabras. Ok, nuestro sistema sí está aterrado y tiene un sistema puesto a tierra. Ok, colocamos ese dato. Menos 0.113. Ok. Oye, te había dicho que este dato es constante, ¿no? Sí, es un constante. No te confundas. Este dato es un constante. Lo copiamos igual. Ahora, ¿de dónde sale el logaritmo de corriente? Perdón. ¿De dónde sale el logaritmo de corriente de A? De corriente de arco. ¿De dónde sale? Ya te he dicho anteriormente que lo sacamos de aquí. No copien esto, no pongan logaritmo de esto, estaría mal. No coloquen esto, coloquen esto. Logaritmo de corriente de A, que es 1.848. Ok, ya tengo mi logaritmo de A. Más 0.00. ¿Dónde sale 0.0? Es una constante. No te hagas problemas, cópialo igual. Ok. ¿Y G lo copio igual? No. G lo has hallado de aquí. De acuerdo a tu rango de tensión, el equipo, y también te da un factor. Pero en este caso nos vale la distancia que has calculado aquí mediante el rango. Ok. Nuestra distancia es 153 milímetros. Ok. Recordar, colocarlo en milímetros. Si te sale ya en milímetros, ponle 153. No lo conviertas, no te confundas. Ok. Nuestro logaritmo de nuestra energía incidente normalizada nos va a dar igual a 1.497. Nuestro logaritmo pasa elevando nuestro resultado, dándonos como resultado final que nuestra energía incidente normalizada va a ser igual a 31.40 joules sobre centímetros cuadrados. Este vendría siendo nuestra respuesta final. No. ¿Viene siendo una parte de la respuesta? Sí. Ok, seguimos. Tenemos que hallar nuestra energía incidente ahora. No se confundan. Esta es energía incidente y esta es energía incidente normalizada. Son diferentes. A pesar que ambos resultados nos dan en joules sobre centímetro cuadrado, son diferentes datos. A ver, para calcular la energía incidente, vamos a tener que emplear la siguiente fórmula, que va a ser energía incidente, va a ser 4.184 CF, que es el factor de cálculo, multiplicado por EN. ¿Qué es EN? EN es el incidente normalizado, que hemos calculado. Multiplicado de una división de T. ¿Qué es T? Es el tiempo de arco. ¿Qué es 0.2? Es una constante. No cambies el 0.2. Ahí se queda el 0.2. Eso multiplicado por otra división que es de 610. ¿De dónde sale 610? No te preocupes, es otra constante. Tú solo copialo igual, ese 610 elevado a x. Ah, x. Se me hace conocido este x. ¿Ya? ¿Se acuerdan del x que hemos hallado acá? El factor x. De acuerdo a nuestro rango. Ok, ese x vamos a utilizarlo. Okay. Sobre d. ¿Qué es d? D es la distancia de la fuente de arco. Okay. ¿Cómo despejamos estos datos? Okay. Este 4.184 es el cual es un dato constante. Tómalo como constante. Es para hacer una transformación a joules, pero tómalo como constante. ¿Ya? CF es factor de cálculo. Vamos a utilizar 1.0 siempre cuando nuestras tensiones sean mayores a 1 kilovoltio y 1.5 cuando son menores. En este caso nuestra tensión es de 13.8 kilovoltios. Entonces tenemos que colocarle un valor de 1. Entonces nuestro CF, nuestro factor de cálculo, vale 1. Lo multiplicamos por nuestra EN. Energía incidente normalizada. Energía incidente normalizada. Acá está nuestro dato que hemos calculado con anterioridad. Energía incidente normalizada. Ok, ya tenemos ese dato, no hay problema. Multiplicado de una división de T. Duración de arco.
en segundos. Recuerden, migración de tiempo en segundos. ¿De dónde sale este dato? No lo veo aquí en este cuadro que estoy viendo hace rato, no lo veo acá arriba, ¿no? ¿Dónde saco este dato? Ok. Este dato, este t, que es nuestra duración del arco en segundos, lo sacamos de nuestro estudio. ¿Ah? ¿Cuál estudio? Ah, de este estudio. De nuestro estudio de la empresa que hemos seleccionado, el cual nos indica que tiene un tiempo de 200 milisegundos. Ya, 200 milisegundos, entiendo. Acuérdate, 200 milisegundos. Ok. Pero acá la fórmula nos dice que tiene que estar en segundos. Ok, 200 milisegundos en segundos equivale a 0.2. Ok, ya tengo mi tiempo. ¿De dónde saco X? ¿X qué es? Es el exponente de distancia como se muestra en la tabla. ¿Ah? ¿De dónde saco X? Ah, aquí sacamos X de nuestro factor que anteriormente le hemos hallado mediante esta tabla de acuerdo a nuestro rango de tensión. ¿Qué equipo es? También hemos hallado su distancia entre barras y casualmente nos da ya el factor X, que es 0.973. Ok, ya tengo 0.973. Ok, ¿y ¿de dónde saco D? Pues D es la distancia a la fuente de arco. Bueno, si ustedes se van, nuevamente les indico, se van a la IEEE 1584 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, se encontrarán también con este cuadro. Recuerden que todos los cuadros que estén en el rango de su tensión y cumplan ciertas características de lo que ustedes requieran, les va a servir. Por ejemplo, nuestro sistema es un tablero de 15, por ejemplo, nuestro sistema es un tablero de 5 kilovoltios. No. Nuestro sistema no es de 5 kilovoltios. ¿Tu tablero es de baja tensión? No, mi tablero no es de baja tensión. Mi tablero, aparte no estoy usando tablero. Okay. ¿Tu equipo es un CCCM y tablero de baja tensión? No. Un control de motores no es. Un tablero de baja tensión, peor. Mi sistema es de media tensión. ¿Tu equipo es un cable? No, no es un cable. Otros, si no encuentras tu dato, tienes que determinar un campo. O sea, buscarte otras normas o buscarte otras similares, porque esta no es la única que puedes encontrar. Capaz tu sistema es menor a 1 kilovolt y pues no lo encuentras. En este caso, como mi sistema es de 13.8 kilovoltios, veo que acá, tu casa de equipo es un tablero de 15 kilovoltios. Sí, se podría hacer un tablero, pero ¿trajas atención? Sí, sí trajas atención. Entonces, mi distancias típicas de trabajo es 910. ¿Ok? Ya me dio el dato de 910. Entonces, colocando todos los datos que hemos mencionado con anterioridad, podemos despejar lo siguiente. Nuestra energía incidente va a ser igual a 4.184. Recordemos que este dato es una constante. GF va a depender de nuestro factor. Si nuestra tensión es mayor a 1 kilovoltio, menor a 1 kilovoltio, en nuestro caso es mayor a 1 kilovoltio, multiplicamos por 1. Ok, nuestra constante multiplicado por 1 multiplicado por EN que era energía incidente normalizada. Recordemos que entre energía incidente normalizada y energía incidente son diferentes. Energía incidente normalizada le hemos calculado acá hace rato. Energía incidente normalizada que le hemos calculado en joules sobre centímetro cuadrado, el cual nos dio 31.40 joules sobre centímetro cuadrado. Ajá, ok. La energía incidente normalizada es 31.40. Ajá, acá está. Esto se multiplica de una división de T sobre 0.2 T. ¿De dónde sacamos? Me olvidé. El T le hemos sacado de un estudio, del estudio que nos proporciona la empresa, o nos lo puede proporcionar, o directamente nosotros tenemos que calcularlo, el cual hemos visto que es 200 milisegundos. Pero el sistema me lo pide en segundos. Ok, si te lo pide en segundos, transformas tus milisegundos a segundos. 200 milisegundos a segundos es igual a 0.2. Ok,
Y ese 0.2 de abajo es otra constante. Ese 0.2 que ves aquí, déjalo. Okay. Ya vemos cómo se está formando poco a poco nuestra fórmula, ¿no? Ya. Eso se multiplica sobre otra división. Que es 610. ¿De dónde sale 610? Es otra constante. Elevado a x. ¿Y x de dónde era? Me he olvidado. Ah, ya. X le hemos sacado de aquí. No se olviden de un rango de tensión, el equipo y automáticamente esto ya nos da la distancia de los conductores y nuestro factor X, que es 0.973. Recordad que aquí sale nuestro factor X. No sale nuestro factor X, ok. O sea, 0.973 en ambos casos. Sí, en ambos casos. D. ¿De dónde sale D? Ah, ya hemos hablado que le hemos hallado acá de distancias típicas de trabajo. Recuerden que D es distancias de la fuente de arco o distancias de trabajo típicas. Hemos hablado que nuestra estación es de 13.8 kilovoltios. Se considera, en este caso se considera como tablero, sí. Ok, es 910 milímetros. Ok, despejamos 910 milímetros elevado a nuestro factor X, que es 0.873. Ok, ¿ya tenemos nuestra fórmula? Sí, ya tenemos nuestra fórmula. Entonces, nuestra respuesta va a salir igual a nuestra energía de incidente va a ser igual a 90.75 joules sobre centímetro cuadrado. Recuerden que esta respuesta está en joules. Con esta respuesta ya podemos seleccionar nuestro traje. Pero recuerden que el traje no se selecciona con joules, sino con calorías. Para ello vamos a tener que hacer lo siguiente. Tenemos que convertirlo. ¿De qué forma? Añadiendo simplemente esto para poder despejar y poder colocar nuestras calorías. Colocamos nuestro valor constante multiplicado por joules sobre centímetros cuadrados multiplicado por nuestro resultante que hemos despejado en antes multiplicado sobre la división de una caloría sobre el cociente. Joules con joules se van, queda 1, pasa multiplicando y ya nos daría como resultado 21.276 calorías sobre centímetro cuadrado. Y este vendría siendo nuestra respuesta en calorías. Si te quieres obviar o no entiendes esta parte de conversión, simplemente coloca en Google convertir joules a calorías y tendrás el mismo resultado. No hay problema, si es que no entiendes esta parte. Pero tienes que tener en cuenta que este resultado te va a dar tu resultado en joules sobre centímetro cuadrado. Y este joules sobre centímetro cuadrado, o sea, este resultado no te va a servir para seleccionar tu traje. El que te va a servir es cuando lo hayas convertido y te dé resultado en calorías sobre centímetro cuadrado. ¿Ok? Con este resultado de energía incidente en calorías podemos ya realizar la selección del traje de protección contra electros eléctricos. ¿Ok? Hasta aquí ya hemos calculado un equipo de protección contra arcos eléctricos podemos seleccionar. Ok. No hemos seleccionado todavía la distancia. Ya. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, por consiguiente, ahora vamos a hallar la distancia. Oye, ¿cómo hallamos esa distancia? Ok. dB significa límite de distancia de arco en milímetros, el cual nos indica que va a ser igual a la siguiente fórmula. Corchetes de un valor constante, otra vez 4.184, nuestra CF ya la hemos hecho, que es un factor de cálculo, multiplicado por nuestra EN, que EN significa energía incidente normalizada, multiplicado de una división de T sobre 0.2, multiplicado por otra división de 1. Este espacio cambia. Ya, no te vas a confundir esta fórmula con esta fórmula. Okay. En este caso es multiplicado de la división de entre de 1 sobre EB. ¿Qué es EB? EB es la energía incidente a la distancia de la frontera. En joules sobre centímetro cuadrado. Puede ser establecida a 5 joules sobre centímetro cuadrado, que equivale a 1.2 calorías por centímetro cuadrado para la piel descubierta. Ok. Elevado a X. Ya tenemos el factor X, sí. Ya sabemos de dónde sale el factor X, ¿no? Hemos hallado que sale de la tabla de aquí arriba. Factor X, 0.173 de nuestro rango de voltaje, nuestro equipo, y también nos proporciona el separamiento de
en milímetros de cada conductor. Okay. Ya tenemos todos estos datos, pues entonces. Sí tenemos todos esos datos. Reemplazamos. Nuestro límite de distancia de arco va a ser igual a nuestra constante 4.184 CF. Recordemos que le hemos puesto 1 porque es para mayores de 1 kilovoltio y nuestra tensión es de 13.8. Ok, colocamos 1 multiplicado por nuestra energía incidente normalizada. Energía incidente. Este no. Energía incidente normalizada, exacto. Este de aquí. O sea, este dato, 31.40. Ok. Entonces es 31.40 multiplicado por la división de T. Recordemos que T es el tiempo en milisegundos de actuación y coordinación de nuestro estudio, que hemos dicho que es de 200 milisegundos y nos lo piden segundos. Queriendo decir que es 0.2 segundos entre nuestro otro valor constante, que es el de acá abajo, que es 0.02. Esto se multiplica por 610. Recuerda que 610 es otra constante. Elevado a 0.973 sobre 5. Oye, ¿y de dónde sale 5? Recuerden que la energía incidente a distancia de la frontera puede ser establecida a 5. Siempre, yo les digo, siempre se establece a 5 joules. Porque es el mínimo en el cual un cuerpo puede estar con piel descubierta. Entonces, nosotros colocamos como manera teórica 5. Cerramos corchetes elevado a 1 sobre nuestro factor X, igual que aquí, sobre nuestro factor X. Disculpen, acá voy a modificar, acá es 1, acá es 610. Disculpen. Y nuestro resultado, nuestro límite de distancia de arco en milímetros va a ser igual a 17.549.817 milímetros. Okay. El sistema me lo pide en milímetros. O 17.549 metros. O 57.535 pies. Estas vendrían siendo nuestras respuestas en conversiones, según requiramos. Entonces, ya hemos calculado nuestras calorías por centímetro cuadrado para seleccionar nuestro traje y la distancia segura en la que se debe trabajar ante un arco eléctrico, ante la presencia de un arco eléctrico, para evitar. Entonces, para poder verificar nuestros cálculos, se ha realizado una simulación con el programa ETAP 12.6, el cual es un software que nos permite simular circuitos de estas características, ¿no? Subestaciones, cortocircuito, etc. El cual hemos empleado 3 barras. Una barra para alimentación de 15 kilovoltios, el cual se le baja a 13.8, porque recuerden que nuestro transformador trabaja a 13.8. ¿Okay? Hemos visto que nos está arrojando acá en la simulación una corriente de cortocircuito de 70.64. Ok, dándonos como resultado que nuestra distancia de arco eléctrico va a ser 57.63 pies. Entonces, 57.63. A ver, en nuestra fórmula, ¿cuánto nos ha salido? 57.535. ¿Hay coherencia 57.53 con 57.63? Sí. Oye, pero los datos son similares, pero no exactos. Okay. Recordemos que el ETAP utiliza otras fórmulas, pero el resultado semejante va a ser casi similar, dándonos a entender que hemos calculado de manera correcta nuestros datos. Okay. Nuestra energía incidente, 21.29 calorías. A ver, energía incidente. ¿Cuánto nos ha dado? 21.27. 21.27 a 21.29. ¡Ah! Se aproxima, ¿no? Okay. Eso quiere decir que nuestros cálculos están bien logrados, porque lo estamos viendo en la simulación que ha salido lo mismo. A ver,
FST significa el tiempo. Esto no se calcula, esto se coloca. ¿De dónde sale este tiempo? De los 200 milisegundos que se convierten en segundos. Y mira, acá tenemos nuestra corriente de arco de 70.64. A ver, nuestra corriente de arco. ¿Dónde está? Ajá, 70.76. Vamos a ver, 70.76, 70.76. Ok, está en el rango. ¿Por qué les muestro la simulación? Para que puedan ver y comparar que las respuestas calculadas con anterioridad se ven similares, casi similares, por cuestión de decimales en los resultados de la simulación. Eso quiere decir que nuestros cálculos son coherentes y que van relacionados a un buen cálculo para la selección de nuestro traje y distanciamiento ante un arco eléctrico. También lo podemos simular aquí. Como vemos aquí, se coloca la corriente de cortocircuito, nos da otra corriente, que es nuestra corriente de arco, o nos coloca nuestro tiempo de accionar de nuestros equipos de protección y nos ha dado las siguientes respuestas. Nos ha dado 21.254, que es aproximadamente nuestro cálculo que hemos calculado en energía incidente. La distancia en pies en este caso, que hemos calculado acá arriba, pero nosotros lo hemos colocado en milímetros, en metros y en pies, no hay problemas. Y el programa también nos dice en qué equipo de protección, en qué sección está. Vemos que está en sección 3, que equivale a un level D. Como también el programa nos puede dar los siguientes resultados. Nos puede dar etiquetas en el cual nos puede mostrar los siguientes datos. Mira, límite de peligro de arco, 57.5 pies. Energía incidente en calorías sobre centímetro cuadrado, 21.3. ¿Qué nos quiere decir esta etiqueta? Que requerimos un traje que soporte estas calorías por centímetro cuadrado. La distancia de trabajo, 36.01 pulgadas. Tensión de peligro, 13.800 voltios. Y como el programa usa otros factores de cálculo, nos da los siguientes parámetros, bueno, los siguientes resultados que nos dice: acercamiento limitado, 5.0 pies. Acercamiento restringido, 2.2 pies. Y acercamiento prohibido, 0.6 pies. O sea, estos datos son para las personas quienes aportan el traje, teniendo en cuenta estas limitaciones. Para las personas que no presenten o no tengan traje alguno, tienen que tener en cuenta esta distancia de 57.5 para así poder estar seguros. ¿Ok? Aquí les muestro un esquema más simplificado de lo que les estoy explicando. Con traje o sin traje, o sea, en una subestación antes de entrar al área caliente en el cual haya un transformador que presente o vaya a hacer mantenimiento y este esté energizado, vas a tener un límite. En ese límite vas a tener tiempo para cambiarte, para usar el traje o estar sin él, el cual es 57.5 pies. Es nuestra frontera de protección de arco eléctrico. Esta es tu zona segura, con o sin traje. Ahora, acercamiento limitado. Esto es cuando ya posees un traje. Recuerda, aquí, cuando no tienes nada, o con traje o sin traje, que estés aquí, es tu zona segura. Aquí, espacio limitado, solamente con trajes, es de 5 pies. Acercamiento restringido, 2.2. En el caso de que estés con traje, ya estás en un acercamiento restringido, en el cual puedes ser afectado por las pirgas que te puedan caer o el shock eléctrico.
Y el acercamiento prohibido, o sea, ya te encuentras aquí haciendo maniobras en esta área donde puedes sufrir quemaduras. Aquí es donde va, donde va a poder verse implicado el traje en el cual te va a proteger a ti ante una descarga, unas quemaduras, ante todo. Miren que esta persona no solamente está portando el traje, sino está aplicando sus EPPs, guantes respectivos para la maniobra de esta tensión, una careta en caso que presente un calentamiento o, o ceguera por medio de por un corte eléctrico y por las espiras que le pueden proteger. Y un traje especializado para que pueda soportar el calor y las altas tensiones que se le puede ver implicado ante un arco eléctrico. Aquí podemos ver más o menos de qué trató el tema. Vemos que hemos hablado que el transformador y la celda del switcher se encuentra en un área cerrada. Ok, se encuentra aterrada, sí, se encuentra aterrada. Vemos que la persona puede andar sin problemas siempre y cuando tenga una distancia de 17.54 metros o lo que equivale a 57.5 pies. Esta es su área segura. Acá puede cambiarse y ponerse el traje. Puede pasar, ups, pasó acá, esta persona fue lo que ocurrió. Si esta persona posee ya el traje, digamos que ya tenga el traje, puede caminar sin problemas. Y aquí ya sería su zona un poco más, o sea, esta sería la zona en la cual el traje ya actuaría como protección. Y aquí ya el traje cumpliría su función de proteger al individuo en caso de un corte eléctrico, una descarga eléctrica. Ahora, ¿cómo seleccionamos el traje? Como anteriormente le estaba explicando. Para seleccionar el equipo de protección contra arcos eléctricos se debe tomar en cuenta los cálculos realizados, en el cual en este caso ya se calculó la energía incidente. Recuerda que la energía incidente es el resultante del cual vamos a seleccionar tu traje, dándonos como resultado en este caso 21.276 calorías por centímetro. Recuerda que este dato estaba en joules y lo hemos convertido. Para selección podemos irnos al siguiente catálogo. No lo voy a abrir, pero ustedes, yo les voy a dejar el documento para que puedan ver. En este catálogo se selecciona según el dato calculado de energía incidente. En este caso vuelvo a repetir 21.276, el cual va a depender de la categoría del traje, el rango y características utilizadas hasta la fecha. En este caso hemos escogido un traje de 27 calorías sobre centímetro cuadrado. Oye, pero ¿por qué? Si nos ha salido 21, ¿por qué he escogido 27? Ok. En la adquisición o selección de trajes, según catálogo, te venden por rangos. Sea rango en categoría A, B, C o D o 1, 2, 3, 4. Estos rangos van de un punto a otro punto. El rango 1 puede ser de una caloría hasta 8 calorías. En este caso es una categoría número 3, en el cual inflige un rango de los 27 calorías. Por ejemplo, aquí tenemos el traje que hemos seleccionado en este caso, que habla que es un equipo de protección de categoría 3. Vemos que nos dice la categoría 3 para arco eléctrico con una clasificación de 27 calorías sobre centímetro cuadrado, con los cuales cumplen las normas de la NFPA-70E o la CSAZ462S para requerimientos específicos. Ok, es un traje que nos va a servir para esas temperaturas bien altas. Ya tenemos los implementos que requieren nuestro traje que hemos seleccionado. Vemos que soporta 27 calorías, sí, es un traje que soporta 27 calorías, es de nivel 2, no hay problema. Y también es de nivel 2, pero sí categoriza en el tercero, el cual cumple también los requerimientos de la ANSI y ENSI. ¿Okay? Vemos que también se va a emplear no solamente careta, sino también un traje especial, que es como un capuchón, una casaca igual, que tiene que soportar las mismas temperaturas de 27 calorías por centímetro cuadrado. Vemos también que se usa un overall. El overall en sí, todo
como vemos aquí, se está utilizando solamente el traje, no se está utilizando equipos de protección como puede ser guantes, cascos o otros implementos de seguridad, sino vemos que en este catálogo se te va a entregar como una especie de careta como tipo apicultor junto a tu chaqueta y tu overall. Pero muy aparte de esto, tú tienes que emplear equipos de seguridad personal, como botas, cascos. Vemos aquí que el personal tiene un casco dentro. No es que no lo lleve, sí lo lleva por dentro. Es más, lleva una careta de protección ante luz ultravioleta y a su vez lleva lentes de protección, porque recordemos que ante un cortocircuito de electricidad trifásica simétrica tiende a botar espirlas. Esto no solamente puede afectar al traje, sino también puede quebrar esta mascarilla en el caso que sea un cortocircuito potente. Sin embargo, nuestra persona estamos viendo que utiliza un casco y utiliza unos lentes, muy aparte de la careta que tiene. Esto para aumentar su seguridad. Muy aparte también que se tienen que emplear equipos de seguridad propio, como botas, de acuerdo al rango de tensión que se esté trabajando, en qué subestación. Guantes también si se requiere hacer otras maniobras. Y otros equipos de protección, ¿no? Bueno, esto ya sería ya todo un estudio para la selección y ver en qué distanciamiento podemos maniobrar de manera segura con o sin traje. Además de tener en cuenta que para hacer todo este cálculo tenemos que tener conocimientos sobre sobre el estudio de cortocircuito que tenga la empresa. Muchas gracias, mi nombre es Alejandro Martín y me despido de este un poquito de conocimiento que les estoy mostrando. Gracias.